Ok. Sí, Bueno, sí. buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí abrindo esta sesión de webinar Dando só um pouco de tempo para que as pessoas de, se conectem. Sim. de protección radiológica y intervencionismo. Quiero agradecer a todos los participantes y creo que será una gran oportunidad para compartilhar las informaciones de protección radiológica en radiología intervencionista. Este webinar foi organizado por la REPROLAN. REPROLAN es la Red Latinoamericana de Protección Radiológica. La REPROLAN es una red que tiene por objetivo que es la integración de los profesionales de la área de protección radiológica de América Latina. Bueno, como hablaba, REPROLAN tiene por objetivo la difusión del conocimiento de protección radiológica y la integración de los profesionales de la área en la América Latina. REPROLAN está organizando este webinar junto con la Sociedad Brasileña de Radiología Intervencionista, SOBRIS, y también con el Colegio Brasileño de Radiología. Voy pedir al doctor Alair Sarmento, que es el presidente del Colegio Brasileño de Radiología, que haga unas palabras de buena venida a todos nosotros. Alair, por favor. Muchas gracias. Buenas-vindas a todos ustedes. Quero agradecer muito a oportunidade de participar deste evento e dizer que o Colégio Brasileiro de Radiologia está muito preocupado com a proteção radiológica e estamos fazendo todo o possível para difundir os princípios da proteção radiológica no Brasil e sempre que é possível com os países amigos sul-americanos e da Latinoamérica. Quero dizer que estamos todos confiantes que cada vez mais falando sobre proteção radiológica, fazendo webinars como este, nós estaremos contribuindo para a difusão das boas práticas com nós todos, e seguindo as recomendações da Organização Médica Mundial e a Agência Internacional de Energia Atômica. Muitas graças. Desejo a todos belo evento e aprendam e difundam os princípios da proteção radiológica no intervencionismo, que é muito importante não só para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde que trabalham nesses lugares. Desculpem meu portunhol, mas acho que me fiz entender. Buenas tardes a todos, buen evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Alair. La participación del Colegio Brasileño y de la Sociedad Brasileña de Radiología Intervencionista es muy importante porque agrega los profesionales de la área médica y los físicos médicos para que obtengamos más optimización y reducción de dosis. Ahora, para moderar la sección, quiero invitar al doctor Alejandro Nader. Doctor Alejandro Nader es de la Autoridad Reguladora Nacional de Uruguay, es especialista en protección radiológica y también es experto de la OIEA, del Organismo Internacional de Energía Atómica, en la área de protección radiológica con exposiciones médicas. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación y participar de este webinar y estás con la palabra para la moderación del evento. Gracias.
Con mucho gusto. Buenas tardes para ti, profesora Helen, y para todos los colegas. Es un placer compartir con ustedes esta actividad de protección radiológica. Y antes de iniciar, quisiera realmente agradecer a ti, la profesora Helen Curi, como coordinadora general del REPROLAM, y al doctor Freddy Santos como responsable del área de usuarios finales del REPROLAM. Asimismo, también el gusto de volver a ver, aunque sea a través de la pantalla, al doctor Alair, en nombre del Colegio Brasileño de Radiología, a quien tuve el gusto de conocer en Recife no hace mucho tiempo. Así que bueno, hecho el agradecimiento que realmente sentía por el gusto que me dan de poder compartir con ustedes este evento, me dispongo a presentar a nuestro primer panelista, presentador, que es el profesor Eliseo Bañó. El profesor Bañó es profesor emérito de Física Médica en el Departamento de Radiología de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido miembro del ICRP y presidente del Comité sobre Protección Radiológica en Medicina, el Comité 3. Está actualmente involucrado en varias actividades de radioprotección del UNSCEAR, OIEA, el Euratom y la Organización Mundial de la Salud. Como sabemos, es autor de muchas y variadas publicaciones relacionadas todas con protección radiológica en radiología intervencionista. Es un gusto, Eliseo, contar contigo como panelista, un honor que hayas aceptado la invitación y con mucho gusto te concedo la palabra para tu exposición. Gracias a ti y a todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Voy a intentar ir directamente a la presentación para no pasar el tiempo previsto. Le hemos llamado a esta presentación cómo reducir los riesgos radiológicos ocupacionales y a los pacientes en intervencionismo, tratando de dar las dos perspectivas, y me voy a concentrar en 4 aspectos. Os pongo un poco el resumen de los 4 aspectos a la derecha. El primero se refiere al intervencionismo guiado por fluoroscopia. Sabemos que las dosis de radiación pueden ser más altas que en otras prácticas médicas de imagen y, por tanto, hablaremos brevemente de las dosis a los pacientes, pero también de las dosis ocupacionales o riesgos ocupacionales. En el segundo aspecto, veremos que esas dosis relativamente altas que se manejan en este tipo de procedimientos pueden producir efectos deterministas o efectos tisulares en los pacientes, esas lesiones en la piel que afortunadamente cada vez se ven menos, pero que históricamente, cuando no se aplicaban los criterios de protección radiológica, pues teníamos más casos. Y también recientemente se han visto casos de opacidades en cristalino de cataratas y, por tanto, trataremos de ver un poco los aspectos de protección que tienen que ver con estos 2 tipos de lesiones. El tercer apartado hablaremos de la necesidad de medir las dosis de radiación tanto para los profesionales como para los pacientes, pero no basta con medir y no basta que calibremos las indicaciones dosimétricas de los equipos. Tendremos que registrar, tendremos que guardar esos valores y auditarlos periódicamente, porque si no podremos mantener una situación que no siempre es óptima durante muchos años. Y finalmente terminaremos pues dando algunos criterios para optimizar cuáles son las estrategias de optimización, que no tiene que ser hacer una única optimización, sino mantener una optimización continuada, incluyendo los programas de formación. A los nuevos intervencionistas pues convendrá el que se sepa que ese esfuerzo por la optimización tiene que ser continuado. Bien, cuando hablamos de las dosis a los pacientes y dosis ocupacionales, algunos aspectos a tener en cuenta es que dependiendo del tipo de equipo que tengamos,
pues tendremos unas indicaciones de dosis. Normalmente en intervencionismo tenemos lo que llamamos el producto kerma área o el producto dosis área, que se mide en grays por centímetro cuadrado, pero que otros equipos lo dan en miligrays por centímetro cuadrado o en micrograys por metro cuadrado, y tendremos que identificar un poco esas unidades y si las mandamos a una base de datos, pues convertirla adecuadamente. Habitualmente el producto kerma área o dosis área que me da el equipo y otra indicación que normalmente me da incluso en pantalla, que son los miligrays y que se refieren a lo que se llama el kerma en aire acumulado en el punto de referencia a la entrada del paciente, un nombre un poco largo, pero viene a indicar si es un paciente de tamaño estándar y estamos trabajando en el isocentro, cuál sería la dosis aproximadamente en la piel. Pero esa es la dosis que en cada momento estamos dando y que el equipo me va mostrando de forma acumulada, pero no es la máxima dosis en la piel. Y ahora los sistemas de registro de dosis son capaces de calcular o de estimar al menos cuál es la máxima dosis que se está impartiendo en la piel del paciente, porque esa máxima dosis será la que me indicará si tendremos que prever un seguimiento clínico de esos pacientes después de esos procedimientos por una posible lesión. Y es muy importante que los valores de las dosis ocupacionales y de las dosis a los pacientes las registremos, como comentaremos después, y que sepamos cómo actuar cuando esos valores son más grandes de lo que tendrían que ser. Y la primera pregunta será ¿cuándo una dosis es grande o cuándo es una dosis normal? Que es muchas veces cuando se empieza un programa de protección radiológica lo que nos preguntan nuestros colegas clínicos. Yo he terminado este procedimiento, me da una indicación en pantalla de 150, ¿esto es mucho o esto es poco? Entonces, a veces también queremos comparar esos valores de dosis en un procedimiento con otros procedimientos que el paciente ha tenido en un servicio de medicina nuclear o que ha tenido con una tomografía computarizada. Inevitablemente, en esas ocasiones en las que queremos comparar distintas técnicas de imagen y queremos incluso a veces comunicar al paciente, porque nos lo pueden preguntar, yo es que tuve, doctor, el año pasado o hace 6 meses otros procedimientos de tomografía u otros procedimientos en medicina nuclear. La Comisión Internacional de Protección Radiológica lo que recomienda es que utilicemos la dosis efectiva en estos casos para comparar el riesgo o hacer alguna estimación de riesgo global cuando manejamos distintas modalidades de imagen. Y eso a veces es complicado cuando queremos comparar una tomografía computarizada con un procedimiento intervencionista o con un procedimiento en medicina nuclear. Pero hay tablas, aquí yo os pongo un ejemplo de los factores de conversión que se utilizan por parte de UNSCEAR para hacer esas conversiones y tratar de tener una cifra unificada de los milisieverts o de la dosis efectiva que supone los distintos tipos de procedimientos. Pero es un aspecto importante porque cada vez más los pacientes nos preguntan y a los pacientes les tenemos que decir esto es o supone más riesgo o menos riesgo que este otro procedimiento. Y este tipo de factores de conversión nos sirven para ello. La dosis piel en ocasiones también es una indicación del riesgo para un posible seguimiento clínico, pero también los sistemas de registro de dosis a lo que quiere entender es a darle al clínico un mapa de dosis. Si estamos moviendo el arco, si estamos proyectando la de rayos X en distintas angulaciones, cuál es la dosis que se va recibiendo en distintas partes de la piel. Y que sepamos que ahora esos sistemas de gestión de dosis, o al menos algunos de ellos, permiten obtener mapas de dosis como el que tenéis en la diapositiva, que son muy visuales porque en códigos de colores nos indican dónde se está acumulando más la dosis y si el procedimiento ha sido muy complejo, pues después en un seguimiento clínico se puede interaccionar con los dermatólogos para saber cuál ha sido la zona de la piel que ha recibido una dosis de radiación más alta. Y después esa pregunta que planteábamos antes, yo he visto en mi equipo de intervencionista al terminar un procedimiento un valor de 150 o un valor de 200 o un valor de 50. ¿Eso es una dosis muy alta o es poco o es una dosis normal? ¿Cómo lo comparo? ¿Con qué lo comparo? Entonces, en algunos países ya se han obtenido lo que se llaman los niveles de referencia
para diagnóstico que se aplican también a procedimientos intervencionistas, que son valores de dosis indicativos de una buena práctica y que nos permiten responder no para un paciente individual, sino para grupos de pacientes, pero nos permiten responder en una sala de intervencionismo concreto si cuando estamos haciendo una embolización o cuando estamos colocando un stent, si realmente estamos utilizando dosis muy altas o las dosis son normales y comparables con las técnicas que utilizan en otros países. Y para eso sirven esos niveles de referencia diagnóstico, y a lo mejor en nuestro país no lo tenemos, pero ya hay muchos valores publicados en la literatura y nos pueden servir para comparar los grupos de procedimientos que estamos haciendo para determinadas indicaciones clínicas, si las dosis que estamos utilizando son las dosis estándar o son dosis más altas de lo habitual o son dosis mucho más bajas, porque si son mucho más bajas, a lo mejor estamos teniendo una calidad de imagen quizás no apropiada para el diagnóstico que pretendemos hacer. Si vamos ahora al tema de las lesiones, porque también nos importa si un procedimiento ha sido muy complejo y un paciente ha recibido una dosis relativamente importante, tenemos que seguir o tenemos que informar al paciente y hacer un seguimiento clínico de ese paciente para ver si aparecen lesiones en la piel. Eso es importante. La Comisión Internacional de Protección Radiológica ya desde el año 2000 alertaba por estos tipos de lesiones, y no solo a los pacientes, como tenemos aquí en la parte superior de la fotografía de la derecha, sino también en los profesionales que están realizando los procedimientos intervencionistas, que si no se protegen adecuadamente, utilizando la mampara o utilizando gafas plomadas, pueden llegar a tener cataratas. La ICRP alertó sobre ello en el año 2000 y después ha habido un documento adicional en el que habla de las posibles lesiones que se pueden provocar de lo que se llaman los tejidos o los efectos tisulares, y se ha bajado sustancialmente el umbral de dosis para el cual aparecen opacidades en cristalino de los operadores, y en algunos pacientes en determinado tipo de procedimientos si se les llega a irradiar mucho los ojos, y también se han dado umbrales de dosis para posibles efectos en algunos órganos cuando se superan esos umbrales que la ICRP ha recomendado que sean de 0,5 Grays, tanto para efectos cardiovasculares como para efectos cerebrovasculares, pero vamos a centrarnos un poco más en los efectos deterministas o en esos efectos tisulares en los ojos o en el cristalino de los operadores, que antes aceptábamos umbrales mucho más altos y ahora el umbral se acepta que sean 500 miligrays o 0,5 Grays, y ese es un valor que hace que tengamos mucho más cuidado ahora, mucha más precaución en la dosimetría ocupacional de los intervencionistas. Aquí tenéis algún ejemplo de lesiones de radiación en la piel de pacientes, en los dos casos pacientes bastante jóvenes. Estos casos se detectaron en España, pero hace bastantes años. Afortunadamente ahora ya se tiene mucho más cuidado, mucha más información con respecto a las dosis de los pacientes. Los informes de dosis que nos generan los equipos actuales nos permiten hacer estimaciones al terminar el procedimiento. Aquí tenéis un ejemplo en el que en un procedimiento de cardiología que se complicó mucho hubo que hacer una estimación de dosis al terminar el procedimiento, y esa estimación que se hizo a partir de esos informes de dosis que suministran los equipos al terminar el procedimiento, vimos que era del orden de 13 Grays. Ello nos permitió informar al paciente para que el paciente supiera que a lo mejor tenía algún tipo de efecto, que en efecto apareció unas semanas después. Pusimos al paciente en contacto con el servicio de dermatología para que pudiera hacerse un seguimiento. Al cabo de prácticamente 6 meses, el paciente ya prácticamente tenía, como veis en la imagen de abajo de la derecha, solucionada la lesión, y este que era un caso crítico que si no se informa al paciente, el paciente queda muy preocupado, pasa a lo mejor por algunos médicos de atención primaria que no conocen bien los efectos de las radiaciones, y sin embargo en este caso, y a pesar de esta lesión, pero el paciente tuvo un beneficio clínico importante del procedimiento, el paciente felicitó al equipo de cardiólogos porque le habían dado la información, porque le habían facilitado el seguimiento, y este seguimiento clínico de los pacientes es un aspecto importante a tener en cuenta en las unidades
de radiología y cardiología intervencionista. El OIE ha colaborado mucho en el seguimiento de las lesiones en el cristalino de los intervencionistas que durante varios años han trabajado sin la protección adecuada, y en Latinoamérica se hizo un gran esfuerzo en colaboración con Solaci, y en algunas de las evaluaciones que se hicieron, este corresponde a uno de los congresos celebrados en Buenos Aires en el año 2010, y allí lo que se vio es que se ofreció que los participantes en el congreso pudieran tener un control durante el congreso de cómo tenían el cristalino, de si tenían algún tipo de opacidades, y de los cardiólogos y algún cirujano vascular que acudieron voluntariamente a esa evaluación, aproximadamente un 50% de ellos y 1% de las enfermeras y técnicos que a ese control voluntario se vio que tenían lesiones compatibles con el efecto de las radiaciones en el cristalino. Por supuesto, el porcentaje general en una población de cardiólogos o de personal de enfermería y de técnicos, pero es indicativo de que realmente, al menos en esos años, faltaba una protección y un seguimiento de la protección efectiva. En algunos de los casos, las opacidades eran importantes, eran opacidades que alteraban la visión, que en ocasiones hemos visto históricamente que algunos de nuestros colegas dentro de una sala de intervencionismo pide que le acerquen más el monitor cuando los otros colegas ven perfectamente el tipo de procedimiento y la calidad de imagen le parece buena, y muchos de ellos es que ya tienen primeros signos de opacidades y cataratas inicialmente inducidas para tenerlos que tener en cuenta y hacer un seguimiento por parte de los oftalmólogos. ¿Qué es importante cuando queremos aplicar programas de protección con los intervencionistas? Pues es importante no únicamente tener buenos equipos y que los equipos nos indiquen las dosis, sino que registremos, que guardemos en una base de dosis y que después no simplemente lo guardemos, sino que las auditemos, que periódicamente, en colaboración con un experto en física médica, con un físico médico y con los profesionales que tengan más experiencia, se haga una evaluación tanto de la calidad de imagen como de esas dosis, que se comparen con los niveles de referencia, que se hagan controles de calidad periódicos en los equipos de rayos X, que de alguna forma los profesionales se les forme para saber qué precio en dosis de radiación pagan o imparten a los pacientes cuando están utilizando fluoroscopia baja, media o alta, cuando están haciendo series de cine o obtener imagen en sustracción digital, que todo eso se guarde. Ahora hay sistemas automáticos de gestión de dosis que permiten guardar esa información de forma automática y después que esa información se pueda incluso en ocasiones contrastar con las dosis que reciben los operadores y ver también si la protección que tienen los operadores es adecuada o si hay que mejorar esos niveles de protección. A veces descuidamos a los anestesistas, que tienen que estar protegidos en algunos procedimientos con una mampara con ruedas, pero que ellos también no reciban todo el nivel de radiación dispersa que en algunos casos hemos visto por falta de protección, y personal de enfermería que también no siempre se le ha informado adecuadamente. La ICRP muy recientemente ya ha dicho que la protección de los pacientes y la protección ocupacional tiene que ser una protección integrada, que no separemos lo que es protección de los pacientes, lo que es protección ocupacional, más en procedimientos intervencionistas, porque si irradiamos más al paciente se produce más nivel de radiación dispersa y probablemente el nivel de riesgo para los profesionales es mucho más alto, y eso hay que tenerlo en cuenta. Si queremos una buena optimización, pues tenemos que conocer la dosis que se imparte a los pacientes, ese producto dosis área o el kerma área. Tenemos que saber el tiempo de fluoroscopia, tenemos que saber el número de imágenes que manejamos en las series de cine, de sustracción digital, qué precio en dosis estamos pagando por esas imágenes, y ahora los sistemas permiten analizar no solamente los niveles de dosis al final de los procedimientos, sino en cada uno de los eventos, y por tanto poder comparar y poder estudiar con detalle en colaboración con los físicos médicos por qué yo estoy impartiendo a lo mejor más dosis
que mis colegas en otro hospital dentro de mi misma ciudad o dentro de mi mismo país o en otros países. Tenemos que plantear estrategias, ya estamos terminando, estrategias continuadas de optimización, incluyendo la formación. Es muy importante que los nuevos profesionales se les informe con el manejo de las dosis y que sepan realmente comparar con los niveles de referencia y que busquen ellos también trabajar con la calidad de imagen adecuada, pero con las dosis de radiación lo más pequeñas posibles que sean compatibles con ello. ¿Qué pasa si algunas dosis individuales son muy altas? Pues tienen que estar formados esos futuros intervencionistas en que habrá que comparar grupos de procedimientos con los niveles de referencia, saber cuándo esos grupos de procedimientos en nuestro laboratorio o en nuestra sala de intervencionistas son superiores a 100 o son superiores a 150, dependiendo cuál es el nivel de referencia. Pero no olvidemos que en intervencionismo individualmente hay que ver si los valores de dosis pueden ser muy altos por el riesgo de lesiones en piel, para advertir a ese paciente y para hacer un procedimiento de seguimiento clínico y que el paciente después no diga que no le hemos atendido, que no le hemos informado adecuadamente. La complejidad de los procedimientos, evidentemente, hay que tenerla en cuenta. Este es un ejemplo de un programa que hizo la Sociedad de Radiología Española y para los stents ilíaco se vio que dependiendo del nivel de complejidad, la dosis podía multiplicarse en un factor 2 o en un factor 4. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque procedimientos más complejos requieren evidentemente más dosis, más información en las imágenes y por tanto también los niveles de referencia son un poco más altos. Ahora podemos utilizar información de cada uno de los eventos de radiación, eso que se llama, y que a lo mejor algunos no conocéis, pero os familiarizaréis con ello en los próximos años, los informes estructurados de dosis después de un procedimiento tienen información de cada uno de los eventos y podemos saber qué dosis hemos impartido en fluoroscopia, en cada uno de los eventos de fluoroscopia, podemos saber cuáles son las condiciones geométricas y las angulaciones del arco, podemos saber qué cantidad de pulsos por segundo, todo eso queda registrado en la base de datos y cuando una dosis ha sido muy alta, podemos en las sesiones clínicas discutir si hemos utilizado alguno de esos parámetros de forma incorrecta. En resumen, y es mi última diapositiva, las dosis a los pacientes y las dosis ocupacionales tenemos que ser conscientes que pueden ser altas, tenemos que medirlas porque pueden provocar lesiones en los pacientes en la piel, en los profesionales, opacidades o cataratas. Hay que medirlas, hay que guardarlas y hay que auditarlas. No basta con decir yo lo mido, no basta con decir yo lo guardo porque tengo una base de dosis y las guarda, hay que auditarlas. Tenemos que discutirlas en sesiones clínicas, discutirlas con los físicos, discutirlas con los tecnólogos y al final lo más importante hay que optimizar. Si podemos reducir las dosis o podemos mejorar la calidad de imagen, eso es lo que hay que hacer en los programas de calidad en radiología intervencionista. Nada más, muchas gracias y espero que si tenéis alguna cuestión la podamos responder, pero dejemos al segundo ponente quizás que haga su intervención y mientras tanto los que tengáis alguna pregunta pues mandarla por el chat y después intentamos si tenemos tiempo responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eliseo. Excelente. Entonces, vamos a hacer así. Vamos ahora a dar la palabra al doctor Gustavo Andrade para que nos dé su presentación. Me permito presentar al doctor Gustavo Andrade, radiólogo intervencionista de Angiorrad y coordinador del Hospital de la Restauración en Recife, doctor de la Facultad de Medicina del Ribeirão Preto de la Universidad de San Pablo, vicepresidente electo de la Sociedad Brasileira de Radiología Intervencionista y Cirugía Endovascular y segundo secretario del Colegio Brasileiro de Radiología. Doctor Gustavo, con mucho gusto, tiene la palabra para su presentación. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Están todos con pantalla? ¿Está apareciendo la presentación? Sí, todo muy bien.
É um prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos falar sobre histórias de êxito na proteção radiológica no intervencionismo. Então, como o professor Vânio já mostrou, a radiologia intervencionista hoje é uma realidade médica em crescimento exponencial e pela sociedade americana foi considerada como a especialidade médica isolada que mais mudou, que mais cambiou a prática médica. É uma área de atuação que envolve vários diferentes especialistas, desde radiólogos, de cirurgianos vasculares e gerais, neurocirurgianos, anestesistas, ortopedistas, urologistas. Então, são várias especialidades que realizam procedimentos guiados por fluoroscopia. E conversando, falando com estes colegas, é fácil perceber que a proteção radiológica não faz parte da formação, do treinamento de nenhum destes profissionais, exceto o radiologista, que tem uma base de proteção radiológica. Mas a proteção não faz parte da formação da maioria das especialidades que trabalham com fluoroscopia. Então, nós temos um problema. Nós vemos isso, imagens como esta, são habituais nas salas de hemodinâmica. Com o intensificador distante do paciente, com a mão do operador sem necessidade, sendo exposta ao feixe primário de radiação. Então, isso é uma coisa habitual, nós vemos isso no dia a dia, e isso é uma pena, porque a gente precisa mudar. Há 15 anos atrás, publicamos esse artigo que mostrava, aqui a gente viu uma lesão actínica, né, por radiodermite, e que foi o que me trouxe a pensar no assunto, porque mesmo na minha formação, o que a gente ouvia de proteção radiológica é muito pouco. O colega mais antigo, que não se preocupa com isso, passa para a gente essa falta de preocupação e esse costume, essa coisa vai passando adiante. Até que isso foi o que me trouxe, o que acendeu e me fez pensar no assunto. Então, a partir daí é que a gente começou a monitorar, junto com a professora Helen, eu comecei a estudar o assunto, vendo os riscos da radiação. Isso não é nada novo. O professor Eliseu Vanhon já publica isso há décadas, mostrando o risco da radiação e vários efeitos que pode trazer, não só para o paciente, mas hoje eu me preocupo até mais com nós, intervencionistas, que usamos a radiação diariamente. A gente faz 5, 6, 7 procedimentos por dia, e muitos de nós não nos preocupamos e não nos protegemos adequadamente. Em 2012, esse trabalho balançou, esse trabalho movimentou a comunidade radiológica, quando mostrou tumores cerebrais em intervencionistas, todos eles do lado esquerdo, né? Não vou entrar em detalhes, mas isso balançou e trouxe vários colegas para dentro desse barco, para dentro dessa ideia de proteção radiológica. Então, isso eu acho que foi bastante importante. E nós começamos a monitorar os procedimentos para ver a exposição que o paciente e nós, operadores, recebíamos nos diferentes tipos de procedimento intervencionista. Para o nosso conhecimento, a nossa exposição é extremamente elevada em vários procedimentos, a do anestesista também. Então, aqui nesse trabalho, mostra-se que a exposição do anestesista na embolização prostática é quase similar à do operador principal, né? E isso foi levando a gente a tentar melhorar, porque o que há hoje no Brasil, e acredito que em vários países do mundo, é que o médico ele quer a imagem perfeita. Quando ele vai comprar ou opinar sobre um equipamento, ele vê a qualidade da imagem. Para dar a qualidade da imagem melhor possível, a empresa, a indústria, o vendedor eleva a radiação para dar a imagem que o médico está querendo. Então, se o médico não está consciente da proteção radiológica, isso entra num ciclo vicioso. Eu quero uma imagem melhor, a indústria vai me fornecer a imagem melhor, aumentando a radiação. E ele chega, ouvi de alguns vendedores, que ele acha até interessante, porque o tubo vai se acabar primeiro
e ele vai vender mais um tubo de raio-x temprano, de forma mais precoce. Então, veja o nível que a gente chega de desconhecimento e de falta de compromisso. Então, aqui em intervenções de neurointervenção, aqui um trabalho bem mais recente também no nosso grupo, mostrando que um radiologista que trabalha sem a mampara, né, sem a proteção móvel do escudo suspenso, ele realizando em torno de 500 procedimentos por ano, ou seja, 10 procedimentos por semana, eu honestamente faço muito mais do que isso, ele vai exceder a dose das artérias, dos vasos intracranianos, em 12 anos e meio de trabalho, né? Que pode levar a consequências catastróficas. Então, a nossa exposição é muito alta e, repito, a gente tem que, como o professor Vanhot falou, a gente tem que proteger o paciente, que a gente estará se protegendo. A nossa radiação vem, obviamente, da radiação espalhada, sendo a fonte principal o paciente. Então, o problema existe. A radiologia intervencionista corresponde hoje à principal fonte de radiação não natural, principal fonte de radiação, digamos, artificial, de radiação ionizante. Né? Então, o problema existe e o problema está crescendo, está aumentando. Então, os procedimentos intervencionistas aumentaram em 3 vezes nos últimos anos, da década de 80 para cá, 700%. Nós, intervencionistas, hoje, somos expostos 3 vezes mais do que os radiologistas antigos da década de 50, 60, 70, quando eles eram diretamente também expostos na realização de exame. E, como eu falei, isso tem se tornado um problema de saúde público e em crescente aumento. Isso vem piorando, aumentando, ano após ano. Eu vou entrar um pouco em embolização prostática para mostrar a nossa experiência com exposição à radiação. Esse trabalho nós publicamos com os 25 primeiros pacientes que nós embolizamos e mostrava que a imagem com subtração digital é a principal responsável pela exposição do operador e do paciente, com em torno de 70%, a fluoroscopia em torno de 20% e a tomografia de feixe cônico, a Cone-Beam CT, com 8,5%. Isso com protocolo padrão, protocolo de fábrica que vem no equipamento. Com este protocolo, nós, intervencionistas, atingiríamos o limiar de dose do cristalino no ano com 52 embolizações. Ou seja, eu não preciso fazer nenhum outro procedimento. Se eu fizer uma embolização prostática por semana, eu atinjo o meu limiar de dose do cristalino esquerdo, o que é bastante preocupante. Ressalto aqui que, nesse mesmo artigo, nós comparamos o DAP, ou CAP, do nosso trabalho, da nossa casuística, com os disponíveis na literatura, e mostramos que o nosso é o menor CAP. Então, nós éramos o menor CAP, apesar do tempo de fluoroscopia, o menor ser do grupo de Portugal, que apresentava o maior CAP. Então, eu quero mostrar que o nosso foi um dos menores, com protocolo padrão, e mesmo assim com resultados bastante elevados de exposição. Ressalto aqui também que o tempo de fluoroscopia deve ser avaliado com muito cuidado em relação à proteção radiológica. Você não sabe aqui, você não está levando em consideração quantas imagens por segundo, qual o tipo de fluoroscopia que está sendo utilizado. Então, aqui nós tivemos não há uma relação tempo de fluoroscopia com DAP, ou CAP, total do procedimento. Então, vale esse alerta. Na comunidade médica intervencionista, é muito comum a gente ouvir o tempo de fluoroscopia como um critério importante de exposição à radiação. E isso merece ser melhor trabalhado, isso merece ser melhor estudado, porque ele não deve ser isoladamente considerado um critério de exposição à radiação. Com essa experiência inicial, nós começamos a tentar desenvolver novos protocolos, inicialmente em Phantoms,
Isso aqui agradeço a Siemens, na pessoa do engenheiro Jorge Luiz, que participou ativamente com a gente. É fundamental a participação da indústria. Sem eles, nós não temos acesso ao equipamento, ao conhecimento ao estudo minucioso e mudança de protocolos do equipamento. Até que chegamos no protocolo que a gente chamou de RECIF, de Radiation Exposure Curtailment for Embolization. Aqui eu tenho a imagem do Phantom no protocolo padrão e aqui eu tenho a imagem do Phantom no protocolo RECIF. Perceba que é uma imagem bem mais escura, apesar de estar com maior ganho, com maior janelamento comparado à imagem tradicional. A gente tenta compensar isso eletronicamente, porém, mesmo assim, é uma imagem com menos contraste, é uma imagem com menor nitidez, mas é uma imagem suficiente para realizarmos as embolizações prostáticas, como nós mostramos na sequência. Aqui o protocolo usual e o protocolo RECIF, não vou entrar em detalhes, isso está publicado. Nós limitamos muito a dose máxima por frame, por imagem, né? E para compensar isso, a gente tem que ligar a redução de ruído, tem que aumentar a definição e o detalhe da redução de ruído, além de realce de bordas e outros critérios digitais. Isso tudo está publicado no artigo que eu vou mostrar. Então, nos Phantoms, nós conseguimos uma redução tanto do pKa quanto do KERMA-A no ponto de referência, na fluoroscopia em torno de 55% e na imagem de subtração em torno de 70%, o que é bastante significativo. Então, esse é o artigo, para quem tiver interesse, foi publicado no ano passado, e a gente compara as primeiras embolizações com o protocolo standard com as embolizações consequentes do protocolo RECIF. E os resultados realmente são animadores. A gente mostra uma redução de pKa e de KERMA-A, isso em pacientes, não mais em Phantoms, né, em pacientes, redução em torno de 80% do pKa e do KERMA-A no ponto de referência. Se a gente protege o paciente, nós também estaremos nos protegendo. Então, a dose efetiva minha, do operador principal, também houve uma redução na casa de 80%. Né? Então, isso tem que estar na nossa mente, reduzindo, a gente tem que proteger o paciente para nós nos protegermos. E, por área de em cada dosímetro que colocamos no operador, no caso eu, também mostramos redução da exposição da dose equivalente de em torno de 78% a 80% em todos os territórios. Então, isso, só para lembrar, nós poderíamos realizar uma embolização prostática por semana para atingir o limiar do cristalino no protocolo padrão. Agora nós podemos realizar 250 embolizações por ano para atingirmos o cristalino. Então, é uma redução de dose extremamente significativa. Aqui estamos falando em redução de 70% a 80%. Vale ressaltar que, dos pacientes submetidos à embolização prostática com o protocolo padrão, todos eles ultrapassaram o limite de segurança do KERMA-A do ponto de referência. E 74% ultrapassou do KERMA-A, do CAP. Né? Já com o protocolo otimizado, nenhum paciente ultrapassou esses limites. Nenhum desses pacientes, todos eles foram seguidos por pelo menos 3 meses da área de radiação, nenhum desenvolveu nenhuma reação, nenhuma dermatite actínica, o que faz com que esses riscos biológicos não tenham tanta importância na prática clínica. Talvez por isso que muitos médicos não valorizem, mas a gente tem que ter em mente que isso é acumulativo. E aqui no Brasil, a gente não tem controle desses pacientes, de quantos procedimentos, quantos exames, como foi a vida desse paciente em relação à exposição radiológica. Então, isso a gente deixa muito a desejar e pode não ter importância na prática clínica sua ou minha, mas na vida do paciente seguramente poderá haver. Em relação à neurointervenção, esse é um trabalho mais recente, ainda não publicado, feito pela acadêmica Lilian Torres, em que posicionamos 3 dosímetros
termoluminescente em cada olho do paciente, na glabela, pacientes sendo submetidos à neurointervenção. Na angiografia cerebral, né, em cada território, e na embolização de aneurisma cerebral. Nos pacientes submetidos à embolização, percebemos que os valores do kerma-A nos olhos são suficientemente altos para causar reações tissulares. Isso é uma embolização de aneurisma cerebral. Esse paciente, para fazer a embolização, ele já realizou algumas tomografias, ele irá realizar outras tomografias, além de outras angiografias de controle. Então, a gente tem que somar tudo isso para calcular ou estimar o risco de reações tissulares. Aqui é um trabalho pontual mostrando só desses procedimentos. Nosso protocolo otimizado, mais uma vez, pega a imagem do protocolo padrão e é o ALARA, reduzindo a qualidade da imagem, mas tornando-a suficiente para a intervenção ou para o diagnóstico. Claro que, se o médico julgar que a imagem não está suficiente, ele imediatamente, um simples botão, ele volta para o protocolo standard e pode continuar seu procedimento. Porém, nessa série que eu vou apresentar, como na de próstata, não houve necessidade em nenhum paciente de voltar ao protocolo padrão. Comparando aqui o protocolo usual em rojo e o protocolo otimizado em verde, né, percebemos uma redução na casa de 55% da exposição dos cristalinos dos olhos e da glabela, o que também é uma redução extremamente significativa. Como eu falei, os efeitos biológicos não afetam a prática diária, eu diria, de um intervencionista ou de um paciente. Mas esse paciente, se for seguido como deve ser, isso tem importância clínica, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil e vários outros países aqui da América Latina, conversando com os cardiólogos, com os cirurgianos vasculares, o que eles querem são as imagens perfeitas. Ele quer a tecnologia avançada. O que o vendedor, o que a indústria quer é vender. Então, essa falta de regulação leva a protocolos padrões, protocolos estándares extremamente altos de dose, né, para levar a imagem que foi solicitada pelo médico. Né? E não conversando com os médicos, a gente vê que não há essa cultura de proteção radiológica. Isso é uma coisa que precisa mudar lentamente. A gente percebe mudança, mas realmente é muito lento. O Euratom, o professor Vânio, obviamente, pode falar melhor do que eu, é um tratado europeu, acredito que mostra bem essa crescente preocupação internacional. Então, para quem não está ciente, o Euratom foi publicado em 2014 e tornou-se lei nacional nos países europeus em 2018. Em relação à radiologia intervencionista, passa-se, como o professor Vânio mostrou, aos níveis de referência para procedimentos. Nós não temos isso estipulado ou estimado ou seguido aqui no Brasil. Temos que ter educação e formação na área de proteção radiológica, a responsabilidade profissional pela otimização, isso também não é cobrado, não existe isso aqui no Brasil. O físico, como membro da equipe, é fundamental. Nós, médicos, nós não temos conhecimento suficiente de física, de proteção radiológica, de otimização de dose. Muitos serviços, muitos médicos não têm nem com quem conversar ou perguntar as dúvidas de física e proteção radiológica, além de auditoria de protocolos. Um exemplo que eu acho simples é que nenhum laudo radiológico aqui no Brasil de intervenção vai com a dose, o CAP, o DAP, o que você quiser, o kerma no ponto de referência. O aparelho fornece a dose final. Então, se colocarmos isso no laudo final, no relatório final do procedimento, já é uma forma de você somar e, quando receber aquele paciente, saber quantos procedimentos e qual a dose, estimar a dose dele. Isso não existe aqui no Brasil. Eu cito como exemplo que, pelo Euratom, isso passou a ser regular e passou a ser obrigatório nos países europeus.
confesso que não sei se isso está sendo seguido. Isso tudo é para a gente não repetir o que o professor Eduardo Dietrich, um dos cirurgiões vasculares mais famosos dos Estados Unidos, o que aconteceu com ele. Então, ele apresentou dermatite actínica nas mãos e terminou tendo, em 2015, sendo acometido por um cancro cerebral, por um câncer cerebral. E aí é quando ele tem um vídeo dele no YouTube, através da Orsif, que vale a pena assistir, e é emocionante quando ele diz que eu me achava indestrutível. I felt indestructible. Ele achava que nada poderia acometê-lo, que essa bobagem de falar de radiação era bullshit, não estava nem aí. E ele viu que, ele sentiu na pele isso e diz, depois que o problema chegou, eu não tenho como voltar atrás. Então, a gente tem que evitar chegar nesse ponto, porque vai ser tarde demais. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que nós temos um problema, um problema crescente, a consciência médica. Eu acho que isso é o que a gente precisa evoluir em toda classe médica, não só nos radiologistas, cirurgiões vasculares. Então, a proteção radiológica deveria fazer parte do curso médico, da formação médica. Na maioria das faculdades não há nada específico. Então, isso deve ser consciência do colega que solicita o exame ao colega que realiza o exame. E a necessidade de uma equipe multidisciplinar. O físico tem que estar na equipe, o técnico tem que fazer parte da equipe, o médico é mais um integrante, a indústria tem que estar conosco. Sem a indústria, na minha opinião, a gente também não consegue evoluir, porque a gente não consegue nem testar ou modificar os parâmetros do equipamento. Então, eu agradeço bastante e acho que a Reprolan pode ter papel fundamental nisso, nessa conscientização e nessa cultura da proteção radiológica. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Muito obrigado por su presentación. Y bueno, tal cual lo habíamos dicho, ahora abrimos la posibilidad de que si hay preguntas, tanto para el profesor Bañó como para el doctor Gustavo, con mucho gusto, bueno, me las hacen llegar. No sé, Helen o los colegas que están con la otra pantalla, si me pueden hacer llegar las preguntas. Ya está en el chat. ¿Tú puedes mirar en el chat del Meet? Acá tengo, por favor, sí, excelente. ¿Sí? Entonces puedes leer. ¿Cómo no? Bueno, acá hay una primera pregunta del señor Seba. Estimados, con el límite de 20 milisievert en el cristalino, ¿se ha visto o hay estudios de que no se produce opacidad en el cristalino con los años? ¿Se comprende la pregunta? ¿Queda claro? ¿Me entendieron? Bueno, yo lo que puedo decir es que normalmente los oftalmólogos que conocen el tema son capaces de discriminar entre las opacidades que son debidas a la edad y las opacidades que son compatibles con los efectos de las radiaciones, que son las subcapsulares posteriores. Y normalmente, al menos en el tiempo en el que estuvimos en el marco del programa RELI del OIEA colaborando con estos oftalmólogos, parece que en un análisis detallado ellos sí podían diferenciar cuál era el origen, si el origen era por envejecimiento o el origen era por radiación. No sé cómo defines esa posibilidad de discriminar, pero que los oftalmólogos con un poco de experiencia sí pueden al menos decir este tipo de opacidades son compatibles con una dosis alta de radiación. Bueno, gracias, Eliseo. Voy a otra pregunta. Refiere al no uso de, supongo que está para el doctor Gustavo, está en portugués, que he conocido muchos operadores que no usan los dosímetros personales por miedo a perder sus empleos.
En su experiencia, ¿tiene alguna sugerencia de estrategia de cómo combatir la no utilización de los dosímetros? Y complemento, ¿cuándo debería ser considerado obligatorio el uso del dosímetro para cristalino? Por miedo a perder sus empleos. En su experiencia, ¿tiene alguna sugerencia de estrategia de cómo combatir la no utilización de los dosímetros? Doctor Gustavo. Sim. Então, em relação ao não uso do dosímetro, com medo de perder o emprego ou de ser afastado, isso acontece. Então, os hospitais, a maioria deles, você vai ter o dosímetro individual, e quando uma pessoa apresenta níveis elevados, ela é chamada a primeira vez, passa por uma educação continuada ali, coisa extremamente rápida e apenas teórica. Isso é o que acontece aqui em Recife. E quando isso se repete, atribui-se ao mau uso ou uso inadequado do profissional, e não se checa equipamento, não se checa se o posicionamento dele. Então, isso acontece, infelizmente, na prática. Vários colegas não usam o dosímetro porque já foram afastados outras vezes e não querem ser afastados novamente. E quando você me pergunta se eu teria alguma estratégia, confesso que não. Nunca parei para pensar nisso. Acho que, na verdade, o raciocínio está invertido, né? A gente tem que conscientizar e mostrar que esse afastamento ou essa educação continuada, isso é para proteger ele e não para prejudicá-lo ou beneficiá-lo de alguma forma, né? Então, acho que isso tudo passa pela conscientização dos profissionais. Em relação ao dosímetro do cristalino, assim, quando deve ser usado, acredito que aqui no Brasil a gente faz dosimetria simples, né? Então hoje a gente só usa um dosímetro externamente no capote e não usa nenhum outro dosímetro, não faz a dupla dosimetria. Então, quando eu pensaria no uso do dosímetro de cristalino, profissionais que não se adaptem, não utilizem o óculos plumbado, acho que seria uma opção, já que não quer usar o óculos, ou já que não tem o biombo, a tela suspensa, e se não se adapta a utilizar esses dois, acho que o dosímetro de cristalino seria uma grande opção para monitorar. Porém, o que a gente vê na prática é que o dosímetro simples, de prender na roupa, a gente não tem uma adesão grande. Acho que o dosímetro de cristalino teríamos uma adesão ainda menor. Então, eu volto à conscientização. Eu acho que enquanto o profissional não estiver consciente da importância e do risco que ele está correndo, acho que pode criar a lei ou o critério que quiser, que ela não será seguida. Acho que nós, como conscientizadores e propagadores disso, podemos utilizar o vídeo do Dietrich. Então, sugiro a quem não assistiu ainda, aquele que eu mostrei, através da Orcif. É um vídeo bastante convincente e emotivo de uma pessoa que trabalhou por 30 anos exposta à radiação, achando que quase todos se acham indestrutíveis e que não iriam sofrer nada, e depois sentiu na pele de forma cruel. Então, acho que esse vídeo é fundamental para a conscientização, que ainda acho que seja a melhor ferramenta que nós temos. Muchas gracias. Paso a la siguiente. Es una pregunta ahora reguladora. ¿En sus países la práctica de intervencionismo está licenciada? ¿El personal debe tramitar su autorización individual mediante una prueba de evaluación? Eliseo, quizás. Bueno, lo que recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica es que en los aspectos de protección radiológica que sí haya una certificación o una acreditación de que tienen conocimientos suficientes en protección radiológica para hacer prácticas intervencionistas. Yo no conozco en todos los países. En España sí hace falta tener una certificación expresa
que de alguna forma gestiona el Ministerio de Sanidad para que alguien pueda hacer procedimientos intervencionistas, sea radiólogo, sea cardiólogo, sea cirujano vascular, tiene que pasar una pequeña prueba, un pequeño examen para que obtenga esa certificación de conocimientos suficientes en protección radiológica. Perfecto. Doctor Gustavo? Sim, por favor. Acá em Brasil, os radiologistas intervencionistas, sim. Nós também passamos por uma certificação de proteção radiológica, além da prova de título para tornar-se radiologista intervencionista. Porém, ortopedistas não precisam e utilizam fluoroscopia, anestesistas, anestesiólogos fazem muitos procedimentos de dolor e também não fazem certificação de proteção radiológica, urologia, cirurgiano generale, cirurgiano vascular, todos estes utilizam fluoroscopia e não necessitam de certificação em proteção radiológica acá no Brasil. Solo o radiologista intervencionista. Muchas gracias. La siguiente pregunta para ambos. El colega pregunta si se han utilizado marcadores citomoleculares en trabajadores intervencionistas, marcadores celulares, en trabajadores intervencionistas, si conocen el uso de esos marcadores celulares, citomoleculares. No sé si... Yo creo que ha habido algún estudio de ese tipo en algún laboratorio italiano en Pisa, yo creo, pero no lo conozco, no sé responder. Existem alguns estudos que eu li sobre mutações genéticas, né, com aumento de radicais livres nos operadores e nos pacientes antes e após os procedimentos. Tem um estudo clássico que era de mutações nas hemácias após endoprótese de aorta, após o tratamento dos aneurismas de aorta pelos cirurgiões vasculares. E eles mostravam que o uso de medicamentos anti-inflamatórios previamente aos procedimentos reduziam essas taxas de mutações e radicais livres. Mas é algo muito experimental, eu não acredito que ainda que deva assim, ser uma preocupação, mas já tem alguns estudos nessa área, sim. Gracias. La siguiente para el doctor Gustavo, concretamente, dice, con su experiencia, ¿cómo podemos motivar a los médicos intervencionistas para que tomen en cuenta la protección radiológica, considerando que no se interesan en ella? Isso acredito que até já tenha respondido parcialmente a pergunta, mas o que eu acredito é que, vou falar um pouco com o médico, nada contra os físicos, mas ver um físico conversar comigo, a gente sempre acha que o físico está querendo levantar a bandeira ou mostrar o trabalho. Então, parte realmente para a conscientização. Acho que o médico que tornou-se consciente tem a obrigação de proliferar, de propagar esse conhecimento. Por isso que eu bato no vídeo que eu citei, e tem outros, tem um colega aqui da nossa região que apresentou uma catarata com 15 anos de trabalho em radiologia intervencionista, antes dos 45 anos de idade, está totalmente fora da curva. Um colega recente aqui do Brasil teve um câncer de tireoide também aos 48 anos, um dos principais intervencionistas brasileiros. Então, eu acho que a gente tem que explorar esses casos, porque isso sim vai mostrar que um semelhante, que uma pessoa igual a ele, que pensava igual a ele, sofreu na pele. E que depois que aconteceu, não tem mais volta, não tem mais retorno. Então, honestamente, eu acho que a conversa, mostrar o problema, se não for do ponto de vista prático, e expondo alguns casos conhecidos, não há muita conscientização. Como médico, eu digo, a gente é bem resistente
e como isso não modifica a nossa prática clínica diária, então você vai ter um paciente a cada, sei lá, 10 anos que vai ter algum efeito, que é uma dermatite actínica, que é uma alopécia temporária, nada que vai mudar a vida, depois você perde o segmento desse paciente. Então, isso leva o médico a subestimar esse risco, quando, na verdade, o risco para ele é o que ele deveria estar considerando maior. E aí ele só vai sentir isso quando ele vê um amigo, um semelhante, uma pessoa igual a ele, sofrendo na pele. Então, assim, eu acho que esses casos que a gente conhece, eles devem ser divulgados, porque acho que é a melhor forma de conscientizar os radiologistas. Muy bien, gracias. Para el profesor Bañó, le piden si pudiera ver el tema de la inducción del cáncer de cerebro por radiación en radiólogos intervencionistas. ¿Es realmente una preocupación? ¿Debería usarse una gorra de plomo? Los estudios que se han hecho hasta ahora no son capaces de demostrar que haya una relación entre las dosis de radiación y esos cánceres cerebrales. Ha habido varias publicaciones describiendo un poco las situaciones de cánceres en el cerebro, pero ninguno de ellos ha hecho un estudio dosimétrico de validez suficiente. Y después ha habido trabajos de bastante envergadura publicados en los últimos años que intenta ver en grupos más expuestos, intervencionistas o radiólogos o técnicos, si ha habido un incremento que sea estadísticamente significativo con respecto a las dosis de radiación, y el resultado ha sido negativo. Por tanto, a nosotros, cuando nos preguntan lo que decimos, tú protégete, si utilizas la mampara plomada, pues la mampara te va a proteger los ojos y también la cabeza, y tampoco no está demostrada la eficacia de esos gorros plomados. Y además, muchas veces, si la gente utiliza esa protección, piensa que con eso es suficiente y no utiliza la mampara. Y en nuestra experiencia, el procedimiento más efectivo es utilizar la mampara suspendida del techo. Muy bien, gracias. Y lo que yo tengo, lo que tengo como última pregunta es, ¿qué magnitud es la recomendada para evaluar la dosis en cristalino en los operadores? Y en caso de no tener capacidad metrológica para medir HP3, ¿cuál sería la magnitud recomendada? Hay un informe, aparte de las recomendaciones de la ICRP, pero hay un informe bastante detallado del OIE. Hay varios trabajos en el que dicen que con las calidades de los haces y la calidad de la radiación dispersa en intervencionismo, si no puedes utilizar HP3, utiliza HP10, y que realmente no hay una gran diferencia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a ambos. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si alguien más quiere aportar algo. Con mucho gusto. Si no, profesora Helen. Bueno, yo quiero agradecer Exacto. las excelentes presentaciones, muy, muy importantes, y varios participantes que están mandando Parabéns. Parabéns, felicitaciones. Y me parece que atingimos el objetivo, que es eso, que mostrar la importancia de la protección radiológica, ouvindo de dos lados, de un físico médico y de un médico de la experiencia. Y quiero agradecer de nuevo a Dr. Vagnon, a Dr. Gustavo, a Alejandro, por estarem acá participando con la Reprolan. Estamos intentando con la red hacer más webinars de modo a motivar toda la región de América Latina. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los presentes que estuvieron participando de este webinar. Gracias a todos. Gracias al Reprolan. Gracias, profesores. Y gracias a Alejandro también por la labor de poner paz entre las preguntas, los ponentes y todos nosotros. Sí. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Freddy. Abrazo grande. Viviane, Vinicius. Gracias, igual. Abrazo. Hasta luego.